Bienvenidos. Mi nombre es Laura Suárez, curso cuarto semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de San Buenaventura. En este video se da a conocer los contadores como circuitos en los que sus salidas siguen una secuencia fija que al momento de acabar vuelven a empezar, junto con sus derivaciones ya sea asíncrono o síncrono, tipos de cuenta como ascendentes, descendentes, binarias, BCD, secuencias varias, entre otros, y tipos de contadores. Por otro lado, se da a conocer el significado de los registros de desplazamiento, como circuitos secuenciales formados por biestables o flip-flops conectados en serie, y un circuito adicional que controla la manera de cargar y acceder a los datos que se almacenan. Asimismo, se hablará de los tipos de registro de desplazamiento, las configuraciones específicas, los bidireccionales y registros de desplazamiento virtual. Con este video se pretende identificar en qué consisten los contadores y registros de desplazamiento en un circuito. También comparar los tipos de contadores que existen y sus diferencias. Además, analizar las diferentes variantes de entradas y salidas según los registros de desplazamiento. Y reconocer la importancia de los flip-flops en el desarrollo de un circuito combinacional en cuanto a contadores, registros de desplazamiento y su respectivo funcionamiento. Para ello, debemos saber que un contador es un circuito en el que sus salidas son de secuencia fija y cuando acaban vuelven a empezar, es decir, circuitos que reciben sus datos en forma de serie ordenados en diferentes intervalos de tiempo. En otras palabras, sus salidas están sincronizadas por una señal de reloj externa. El número de salidas limita el máximo número que se puede contar. Sabiendo esto, se puede decir que los biestables son circuitos secuenciales que se crean por medio de flip-flops, ya sea de tipo D, T, JK o SR, y también por medio de puertas lógicas. Un contador de n bit contiene n flip-flops y puede contar desde 0 hasta 2 a la n-1. Cuando la entrada cambia, los flip-flops modifican sus estados dando lugar a un nuevo valor de salida, y cuando la entrada permanece constante, los flip-flops mantienen su estado presente. En cuanto a los tipos de contadores, existen una gran cantidad de contadores con diferentes características y funcionamientos que se pueden identificar según las funciones de las entradas. El siguiente contador genérico muestra algunas entradas y salidas de las que suelen disponer los contadores. De la misma manera, se pueden dividir también en tipos de cuenta. Primero veremos el tipo ascendente. En este el circuito dispone de una entrada de cuenta que es la señal de reloj del primer biestable y 4 salidas, A0, A1, A2 y A3. Por lo tanto, 2 a la 4 es igual a 16. Luego se tienen hasta 16 estados de cuentas diferentes, siguiendo con el tipo de cuenta descendente. Al igual que cada biestable, esta tiene conectada a su entrada de reloj la salida negada del biestable anterior. Cambiará de estado con una periodicidad que es la mitad de la señal de salida del biestable anterior. Este contador es totalmente reversible, dependiendo de una señal de control. Los circuitos de control no son más que multiplexores de dos entradas, una de datos y otra de la selección. Por ejemplo, si la entrada y salida es igual a 1, a la entrada segunda y tercera del biestable les llega la señal QT de cada uno de ellos. Sin embargo, si la entrada y la salida es igual a 0, la señal que les llega es QT, así pues si la entrada y la salida es igual a 1, la cuenta es ascendente y si no, es descendente. Y por último, tenemos el tipo de cuenta BCD. Este cuenta en código decimal desde 0000 a 1001 y de vuelta a 0000, ya que se hace el retorno de 0 desde 9 y no desde 15. El contador BCD no tiene un patrón regular como en una cuenta binaria directa. De esta manera surgen los contadores asíncronos. Se llaman así ya que la señal externa de reloj se conecta a las entradas de reloj de un solo flip-flop y se prolonga luego internamente. Una entrada de tipo asíncrono quiere decir que se acertará de forma aleatoria y cuando lo haga, el circuito realizará una cuenta y el resto del tiempo los flip-flops no cambiarán su estado presente. En ellas las salidas de cada flip-flop sirven de entrada CP para disparar otro flip-flop. Después tenemos los contadores síncronos. Se llaman así ya que la señal externa de reloj en general se conecta a las entradas de reloj de todos los flip-flops simultáneamente. Por otro lado, los pulsos de reloj se aplican a las entradas CP de todos los flip-flops. En un diseño lógico, salvo algunas excepciones, se utilizan los contadores síncronos, ya que esto permite además de la velocidad un mejor control en la propagación de retardos a otros dispositivos. Por otro lado, existe el contador Johnson. Es un registro de desplazamiento básico con la diferencia de que los datos no se pierden al desplazarse, sino que la información
información rota debido a la realimentación. Está formado por una cascada de flip-flops tipo D, en donde hay una retroalimentación entre la salida Q3 y D0. La entrada LD es para realizar una carga de datos en cada flip-flop. Al bajar y subir esta línea de las salidas que quedan, Q0 es igual a 1, Q1 es igual a Q2, que es igual a Q3, que es igual a 0. Por consiguiente, tenemos el contador en anillo. Este contador funciona de manera similar al del contador Johnson, con la diferencia de que este no necesita lógica combinacional a la salida del último flip-flop. En este caso se realimenta directamente de tal manera que los datos se desplazan en forma de anillo. El siguiente tema que vamos a tratar son registros de desplazamiento. Son circuitos secuenciales formados por biestables o flip-flops comúnmente de tipo D, conectados en serie, y un circuito adicional que controla la manera de cargar y acceder a los datos que se almacenan. En los de desplazamiento se transfiere información de un flip-flop hacia el adyacente dentro del mismo registro o a la entrada o salida del mismo. La capacidad de almacenamiento de un registro es el número total de bits que puede contener. El funcionamiento se realiza de manera síncrona con la señal de reloj. Gran parte de los registros de desplazamiento reales incluyen una señal de reset asíncrona que permite poner simultáneamente todas las salidas en cero o estado bajo, sin necesidad de introducir ceros seguidos. Esto permite limpiar rápidamente el registro de desplazamiento. En base a esto, las funciones que cumplen en el sistema digital son servir de almacenamiento temporal de un conjunto de bits sobre los que se está realizando un labor de procesamiento y desplazamiento de datos a lo largo de los flip-flops. Para las configuraciones específicas tendremos las siguientes. Como primera instancia tenemos la entrada serie, salida paralela. En este tipo de registro se dispone de la salida de cada flip-flop, por lo que una vez almacenados los datos, cada bit se representa en su respectiva salida. Asimismo, todos los bits de salida estarán disponibles al mismo tiempo. Seguido tenemos entrada paralela, salida serie. En este tipo de registros, los bits de datos se introducen simultáneamente a través de líneas paralelo en lugar de bit a bit. La salida serie se hace de igual modo en el caso de entrada serie salida paralelo, una vez los datos hayan sido almacenados. Cuando a la entrada nos encontramos un 1, el flip-flop correspondiente para el estado de set de manera síncrona debido al nivel bajo de la puerta superior. Por el contrario, cuando la entrada es 0, el flip-flop pasará a estado de reset, de forma asíncrona por el mismo motivo. Este dispositivo tiene la opción de introducir también los datos en serie a través de la entrada 0. Por consiguiente, tenemos la entrada serie, salida serie. Este tipo de registro debe introducirse en serie, es decir, bit a bit, por una única línea, y la salida se obtendrá de la misma manera. Y por último tenemos entrada paralela, salida paralela. En este tipo de registro los bits de datos se introducen simultáneamente a través de líneas paralelo en lugar de bit a bit. En base a lo anterior surgen los registros de desplazamiento bidireccionales. Estos son aquellos en los que los datos se pueden desplazar a la izquierda o a la derecha. Se puede implementar utilizando puertas lógicas que permitan la transferencia de un bit de datos de una etapa a la siguiente de la izquierda o la derecha, dependiendo del nivel de una línea de control. Posee una entrada que, estando a nivel alto, hace que los bits almacenados en el registro se desplacen hacia la derecha, y a nivel bajo se desplazarán hacia la izquierda. Siguiendo con lo anterior, surge el registro de desplazamiento universal. TTL 74194 consta de 10 entradas y 4 salidas. Estas últimas están conectadas a las salidas de cada flip-flop, es decir, Q, en el circuito integrado. A través de A, B, C y D como entradas se cargan los datos en paralelo. DSR y DSL, entradas a través de las cuales se introducen datos al registro de manera serial, es decir, bit a bit. DCR es la entrada serie a la posición A. DSL es la entrada serie de desplazamiento a la izquierda, la cual introduce los bits por la posición B. CP es la entrada de reloj. MR, al activar la señal se ponen todos los flip-flops a 0, y S1 y S0 son para los cuales se elegirá el modo en que se requiere que funcione el circuito de desplazamiento izquierda, desplazamiento derecha y carga en paralelo. Para finalizar, se utilizaron las siguientes referencias. Gracias por ver.